El hogar es un espejo, un espacio que refleja el estado invisible del alma. No está hecho de paredes, puertas ni muebles, sino del ritmo silencioso que palpita entre las cosas. El hogar es el intervalo entre un pensamiento y otro, ese instante en que la mente deja de luchar contra la vida y el ser simplemente descansa. Pero pocos comprenden la delicadeza de este equilibrio, pues la mera entrada de una energía disonante, una presencia imbuida de resistencia, rompe el silencio. Alan Watts, reflexionando sobre la naturaleza de la armonía, dijo que la vida es como la música. Su valor no reside en llegar al final, sino en la calidad de la danza entre las notas. Y es precisamente esta danza la que algunos, sin saberlo, interrumpen. Son personas que no han aprendido a escuchar el sonido del flujo universal, y cuando entran en su espacio, traen consigo el ruido de sus batallas internas. Miren, hay una verdad que rara vez se reconoce. No toda compañía es compatible con la paz. La sociedad moderna, tan obsesionada con la conexión, ha olvidado la importancia del discernimiento. Vivimos rodeados de voces, pero anhelamos el silencio. Abrimos nuestras puertas, tanto físicas como emocionales, creyendo que la hospitalidad es sinónimo de apertura sin restricciones. Pero Watts nos advertiría: ser compasivo no es lo mismo que ser permisivo, porque permitir que la inquietud ajena se instale en nuestro espacio es como dejar entrar una tormenta por la ventana, no por malicia, sino por descuido. Hay personas, dijo, cuya vibración no coincide con la quietud. No son malas, simplemente están desincronizadas con la frecuencia de la aceptación. Y cuando se acercan, algo dentro de ti se contrae, el aire se siente pesado, el cuerpo se tensa, el tiempo parece arrastrarse. Estas presencias, incluso en silencio, transmiten la densidad de una mente que nunca se rinde. Son quienes se resisten a la fluidez de la vida, quienes simplemente no pueden dejar que el río fluya. Y Watts, con su luminosa claridad, diría: no eres una gota en el océano, eres el océano en forma de gota. Pero estas personas lo han olvidado. Creen que el mundo les debe algo, que la realidad es un adversario al que hay que corregir, que todo está en deuda con su deseo. Así surgen los 5 tipos de energía que debes mantener alejados de tu santuario, no por rechazo, sino por amor a la serenidad. Porque el hogar no es solo refugio de la lluvia, sino también de las turbulencias invisibles. Y el primer tipo, el más común e insidioso, es quejoso crónico. El quejoso es el mensajero del malestar. Vive en guerra con el simple hecho de existir. Sale el sol, hace demasiado calor, llueve, es un inconveniente. El tráfico, el gobierno, el clima, la gente, todo es motivo de queja. Cree tener una visión clara, pero no se da cuenta de que ve el mundo a través de un cristal empañado por la costumbre de la insatisfacción. Watts dijo que la frustración es el resultado inevitable de intentar controlar lo incontrolable, y el quejoso es, ante todo, un controlador espiritual. Exige que el universo siga su guión personal, y cuando no lo hace, declara el caos. Su mente es un tribunal permanente y la realidad, la eterna acusada. Cuando esta persona entra en tu casa, trae consigo una nube. El espacio, antes luminoso, se vuelve denso. Todo lo que antes era suficiente ahora parece incompleto. El té está aguado, la silla incómoda, el tiempo se hace corto. Su presencia propaga el virus de la crítica, y lo más peligroso es que este virus no se propaga con palabras, sino con energía. Lo sientes. Poco a poco, tu mente empieza a vibrar a la misma frecuencia de la insatisfacción. Lo que antes era aceptación se convierte en comparación. Lo que era satisfacción se convierte en queja silenciosa. Así es como se instala el contagio, sintonizando inconscientemente con la negatividad. Watts dijo: no es lo que sucede lo que perturba al hombre, sino lo que piensa sobre lo que sucede. Y eso es precisamente lo que el quejoso ha olvidado. Confunde observación con resistencia. Su mirada no contempla, acusa. Su corazón no participa, exige. Al recibirlo,
Le das la bienvenida a tu espacio físico, pero él, sin darse cuenta, también se instala en tu espacio mental, y cuando se va, algo permanece, el eco de la resistencia, el impulso de ver defectos, la incapacidad de descansar. Pero hay algo aún más sutil. Quien se queja cree estar diciendo la verdad, confunde la crítica con la lucidez, la irritación con la comprensión. Se cree realista, pero no es más que un pesimista sofisticado. Watts lo llamaría el esclavo de su propio juicio. No se da cuenta de que toda queja es una forma de luchar contra la realidad, y que luchar contra la realidad es la causa fundamental del sufrimiento. La vida, como un río, no se puede forzar, solo se la puede acompañar, y quien no comprende esto convierte todo en esfuerzo, incluso el simple acto de respirar. Por lo tanto, mantener a la persona que se queja alejada de tu hogar no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Es proteger el campo vibracional que mantiene el equilibrio. El hogar debe ser como la superficie tranquila de un lago, capaz de reflejar el cielo. Si el lago se agita constantemente por olas externas, pierde su claridad. Lo mismo sucede con la mente, pero observemos algo fundamental. No se trata de condenar al denunciante, no es el enemigo, es simplemente un reflejo de lo que aún existe dentro de nosotros. Todos, en cierto modo, somos prisioneros de la resistencia. Todos, en algún momento, luchamos contra lo que es. El secreto entonces no reside en odiarlo, sino en reconocer que su drama no necesita reproducirse en su espacio. La compasión puede coexistir con la distancia. Es posible amar sin permitir la invasión. El hogar es el espacio donde se cultiva lo sutil, el silencio, la atención, la presencia. Permitir que las energías negativas entren en este espacio es como dejar crecer malas hierbas en un jardín de meditación. No porque las malas hierbas sean perjudiciales, sino porque la tierra tiene un propósito diferente. Por lo tanto, cerrar la puerta a la queja constante es un acto de amor hacia la propia quietud. Watts decía, cuando se comprende la naturaleza de la danza, ya no se necesitan bailarines perfectos, solo ritmo y entrega. Y eso es lo que simboliza el hogar, el lugar donde la vida puede danzar sin coreografía, donde el ser puede existir sin esfuerzo. Pero para que esto suceda, es necesario evitar que el ruido se convierta en la norma. Por lo tanto, presta mucha atención a las vibraciones que cruzan el umbral de tu puerta. Observa cómo ciertas presencias te elevan y otras te agotan. El cuerpo lo sabe antes de que la mente lo perciba. Una leve incomodidad, una opresión en el pecho, un silencio interrumpido. Todo esto es tu hogar intentando decirte que algo extraño ha entrado. Y si aprendes a escuchar, no necesitarás muros, solo conciencia. El verdadero guardián del templo no empuña armas, reconoce las frecuencias, sabe que la armonía es delicada y que la mente humana es permeable. Permitir la entrada de la inquietud es dejar que el río interior se enturbie, pero cerrarle la puerta es honrar el propio espíritu. Así comienza el arte de proteger lo invisible, aprender a discernir qué nutre y qué corroe, porque como dijo Alan Watts, la sabiduría es la capacidad de percibir el mundo sin ser arrastrado por él. Y el primer paso es reconocer. El hogar es el espejo de la conciencia, y el espejo solo refleja lo que está limpio. Hay algo profundamente humano en el deseo de brindar apoyo. Queremos ser el hombro que escucha, el hogar que acoge, la presencia reconfortante. Pero es precisamente en esta generosidad inconsciente donde la discordia encuentra su camino. Alan Watts dijo que ser amable es aceptar la corriente, pero ser sabio es reconocer cuando se ha convertido en un diluvio. Y es en pequeños permisos, en concesiones invisibles, donde empezamos a renunciar al control de nuestro propio espacio interior. El segundo tipo de persona que perturba esta delicada armonía es el lavampiro energético, aquella persona que no ha aprendido a generar su propia luz y por lo tanto busca alimentarse de la de los demás. Llega agotada, ávida de atención y sin darse cuenta, comienza a drenar la vitalidad a su alrededor. Una conversación con ella no es un diálogo,
sino una transfusión. Te descarga las cargas que se niega a llevar. Con cada frase, sientes un cansancio inexplicable, como si te absorbiera un torbellino de dramas interminables. Estos vampiros emocionales no se dan cuenta, no llegan con malas intenciones, ni planean su agotamiento. Simplemente nunca descubrieron la fuente de su propia plenitud. Watts dijo, nadie puede beber lo suficiente para saciar la sed del alma, porque el alma no tiene sed, es el océano mismo. Pero el vampiro cree estar seco, cree que le falta algo, y es esta creencia la que lo transforma en un mendigo que busca la atención de los demás. Obsérvalo con atención. Siempre habla en círculos, problemas que se resisten a resolverse, dolores que se repiten como mantras. Le ofreces soluciones, las rechaza. Le sugieres esperanza, responde con desesperación. No quiere curarse, quiere compañía en su enfermedad. Su dolor es su último vínculo con el mundo, y perderlo sería perderse a sí mismo. Por eso lo alimenta. Y tú, si no estás atento, te conviertes en cómplice de este culto. Watts advirtió, la verdadera ayuda no es el alivio inmediato, sino el recordatorio de la autonomía. La compasión, cuando es inconsciente, se convierte en servidumbre, y muchos confunden la bondad con el sacrificio silencioso. Pero existe un límite sagrado entre servir y perderse a uno mismo. Cuando te das cuenta de que sales de casa con más peso del que tenías al entrar, debes saber que has cruzado ese límite. El vampiro emocional tiene muchas caras. A veces es el amigo insatisfecho, otras el familiar que convierte cada encuentro en una sesión de terapia, otras el compañero de trabajo en crisis perpetua. El patrón siempre es el mismo. Su vida parece un fuego constante, y tú eres el cubo de agua que ansían. Pero el fuego nunca se apaga, porque no quieren el agua, quieren la llama, la sensación de estar en el centro del caos. Se necesita valentía para reconocerlo. La culpa intentará convencerte de que cerrar la puerta es crueldad, pero Watts nos recuerda, no puedes llenar una taza que rebosa constantemente. Proteger tu energía es un acto de amor, no de egoísmo. Es amor por la posibilidad de ofrecer una presencia auténtica, de esa que surge de la plenitud, no del agotamiento. Cuando el vampiro se marcha, el silencio que queda no es ligero, sino denso. El cuerpo ansía descanso. La mente, confundida, intenta comprender por qué una simple conversación parece haber agotado días de vitalidad. Es porque, a niveles invisibles, diste más que energía, cediste límites. El hogar dejó de ser un santuario y se convirtió en un centro de ayuda espiritual. Y existe otro tipo, igualmente peligroso. El ejecutante, él, es quien ha transformado la vida en un escenario. No entra en su casa, estrena. Su presencia es una actuación, cada gesto ensayado, cada sonrisa calculada. Habla no para comunicar, sino para impresionar. Alardea de sus logros, exhibe sus contactos, relata sus hazañas. Watts diría, la máscara no es el problema es olvidar que es una máscara. Y ese es el drama del artista. Cree ser el papel que interpreta. Cuando el artista ocupa tu espacio, el aire se llena de una tensión silenciosa. Sientes una necesidad inconsciente de actuar también. La autenticidad se desvanece. La risa se convierte en esfuerzo. El diálogo se transforma en una competencia de apariencias. Es como intentar meditar en un teatro iluminado con tanta intensidad. Imposible. El artista trae el mundo a tu habitación, y el mundo es ruidoso, exigente, vanidoso. Watts veía en este tipo de ser humano la expresión de la sociedad moderna. Vivimos en una cultura de actores que han olvidado al público interior. El intérprete no solo sabe existir, necesita ser visto. Su existencia depende del reflejo en los ojos de los demás, y cuando ese reflejo desaparece, entra en pánico. Por eso el silencio le inquieta tanto. En casa, donde reina la quietud, se siente invisible, así que crea movimiento, crea ruido, crea historias. Y tú, sin darte cuenta, te ves arrastrado a este espectáculo sin entrada. El hogar, que debería ser un templo de sencillez, se convierte en un escenario de comparaciones sutiles. El intérprete exhibe, tú observas,
y empiezas a dudar de ti mismo. La comodidad de tu espacio parece insignificante ante su ostentación simbólica. Y así es como la paz se ve reemplazada por un constante autoanálisis. ¿Vivo lo suficiente? ¿Produzco lo suficiente? ¿Soy suficiente? Esta es la trampa de la actuación. Transforma al ser en un producto. Watts diría, la flor no intenta ser bella, simplemente florece. Pero el artista no florece, pinta los pétalos y exige aplausos. Y cuando se marcha, deja tras de sí un eco de insuficiencia, como si su hogar se hubiera convertido en un espejo que refleja no lo que eres, sino lo que el mundo exige que parezcas ser. Es en este punto donde la emoción se desvanece. Empiezas a comprender que quienes más te roban la paz no lo hacen por malicia, sino por ignorancia espiritual. Están atrapados en el mismo ciclo de búsqueda que tú intentas trascender, el ciclo de querer ser, querer tener, querer ser visto. Y el hogar, si no está protegido, se convierte en el escenario de este conflicto colectivo. Watts, con su serena lucidez, diría que el camino a la liberación no reside en el aislamiento, sino en el discernimiento. No se trata de cerrar puertas, sino de abrir los ojos. Cada vez que una de estas presencias entra, el universo ofrece un espejo. La pregunta no es, ¿por qué son así?, sino, ¿qué en mí aún resuena con esta vibración? Cuando comprendemos esto, la ira da paso a la compasión, y la compasión a la sabiduría. Pero la sabiduría no es tolerancia ilimitada. El jardín de la mente necesita poda. El amor verdadero requiere forma, y el hogar es esa forma. El límite sagrado que protege la esencia. Cerrar la puerta no es rechazar al otro, sino preservar el silencio que permite amarlo sin perderse a uno mismo. Watts concluye, cuando dejas que el agua se calme, el río refleja el cielo. Pero si el río siempre está agitado por los vientos de otros, nunca verás las estrellas. Y eso es el hogar, el espejo donde se revelan las estrellas interiores. Existe un instante silencioso, casi imperceptible, entre el momento en que alguien entra en tu casa y el momento en que su energía comienza a mezclarse con la del ambiente. Es ahí donde sucede lo invisible, el cruce de campos sutiles, el entrelazamiento de vibraciones, la fusión de atmósferas. Alan Watts dijo que la vida no es una colección de cosas, sino un proceso de interacción constante, y el hogar, al ser la manifestación más íntima de este proceso, es también el espejo más sensible de aquello que permitimos que nos penetre. Cuando permites que otra persona entre en tu espacio, le dejas tocar el templo de tu mente, y no hay contacto más profundo que el que se produce en el silencio. Cuando el visitante no dice nada, pero el ambiente cambia. Hay personas cuya presencia purifica el ambiente, otras lo enturbian. Esto no es misticismo, es percepción. Watts diría que la energía emocional es tan real como el viento. No la ves, pero sientes su dirección. El tercer tipo de persona que debe ser identificada, y si es necesario excluida, es la comparador crónico, aquel cuya mente no sabe simplemente mirar. Mide, juzga, sopesa. Su mirada nunca se posa en lo que es, se desliza en busca de referencias. El comparador vive prisionero de una regla invisible que divide el mundo entre superior e inferior, mejor y peor, ganador y perdedor. No entra en tu casa para compartir, entra para evaluar. No ve el cuadro en la pared, ve lo que dice de ti. No huele el aroma del café, mide el tipo de taza. Su atención no está en la experiencia, sino en la jerarquía. Watts observó que la mente moderna ha perdido el sentido de la comunión porque ha aprendido a pensar en términos de competencia. El comparador es producto de esta cultura. Cree que todo, incluso el afecto, es un juego de posiciones. Y cuando entra en tu casa, trae consigo esta enfermedad. Lo notas, hay una sutil incomodidad, una mirada que recorre la habitación no con curiosidad, sino con afán de evaluar. El ambiente se carga de la tensión de la valoración. Y lo más peligroso es que esta energía despierta algo similar en ti. Empiezas a compararte también. De repente,
Tu paz parece insignificante comparada con casas más grandes. Tus decisiones parecen demasiado simples. La comparación siembra en ti la semilla de la insuficiencia. Y Watts advirtió: mientras el hombre compara, no vive. Calcula. Esta es la trampa más insidiosa, porque destruye la gratitud, y sin gratitud, el hogar deja de ser un santuario. Pero pregúntate, ¿cuántas veces has entrado tú mismo en la casa de alguien con esa mirada evaluadora? ¿Cuántas veces has comparado tu vida, tu éxito, tu silencio con el ruido del mundo? La comparación es un vicio socialmente aceptado, una droga espiritual. Y como todas las drogas, promete emoción pero deja un vacío. Quien compara vive en un estado de abstinencia permanente. Nunca es suficiente, nunca basta. Mide lo inconmensurable, el valor de un ser humano. Watts diría: el universo no tiene categorías, es el hombre quien las traza. El comparador es quien ha trazado líneas incluso dentro de sí mismo. Divide hasta el alma. En su presencia se siente la división. El ambiente se torna analítico, fragmentado, frío, y el hogar, que debería ser un remanso de paz, se convierte en un escaparate de autocrítica. Pero existe un tipo aún más turbulento. El creador de Dramael es el epicentro del caos. No conoce la estabilidad, porque confunde la paz con el aburrimiento. Watts lo llamaría un adorador del ruido, alguien que busca la intensidad en la perturbación. Para él, el silencio es amenazante, el vacío, insoportable. Por eso lo llena de conflicto. Su vida es un teatro de emergencias, un festival de tragedias domésticas, y cuando traspasa los límites de su hogar, transforma su espacio en un escenario. Se le reconoce fácilmente. Llega en medio de una tormenta emocional. Todo es grave, todo es inmediato, todo es culpa de alguien. Siempre hay un enemigo invisible, una injusticia reciente, una herida que necesita reabrirse. Habla a gritos, gesticula con vehemencia, dramatiza, y cuando el drama termina, empieza otro. Watts observó: el hombre que teme el silencio necesita ruido para no oír su propia mente. El creador del drama es prisionero de este miedo. No soporta oírse a sí mismo, así que grita para que el mundo lo oiga. Y lo más trágico es que se alimenta de reacciones. Si intentas calmarlo, se enardece. Si lo ignoras, te acusa. El drama solo existe mientras haya público. Es una danza de dependencia. Necesita tu emoción para validar la suya. Y cuando te involucras, pierdes el equilibrio. De repente, el hogar, ese espacio para respirar y contemplar, se ve invadido por una atmósfera de urgencia, un caos ajeno. Watts diría: nada es más contagioso que el estado emocional colectivo, y el drama es la epidemia del alma moderna. Es ruido interior proyectado en forma narrativa. El creador del drama no busca la armonía porque no sabría qué hacer con ella. Su mente ha aprendido que solo cobra vida cuando hay conflicto, y si el mundo no se lo ofrece, lo fabrica. Pero aquí surge la pregunta esencial: ¿por qué seguimos abriendo nuestras puertas a estas presencias? ¿Por qué permitimos que quejosos, vampiros, exhibicionistas, comparadores y personas dramáticas encuentren refugio en nuestros espacios sagrados? Watts respondería: porque tenemos miedo de estar a solas con nosotros mismos. La soledad, una de la claridad, se ha convertido en el monstruo moderno. Preferimos el ruido al silencio, el drama a la ausencia de estímulos, la compañía tóxica a la compañía de nuestro propio ser. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve introspectiva. El verdadero peligro nunca ha sido la otra persona, sino la parte de nosotros que la recibe. El hogar físico simplemente refleja el hogar interior. Si hay confusión afuera, es porque hay permisividad adentro. Cada visitante indeseado es una metáfora de un aspecto de nosotros mismos que aún no ha sido apaciguado. El quejoso es nuestra voz interior insatisfecha. El vampiro es nuestro miedo a no ser amados. El intérprete es nuestro ego buscando validación. El comparador es nuestra inseguridad. El creador de dramas es nuestra mente inquieta. Watts dijo: no te liberas luchando contra la oscuridad,
sino encendiendo la luz. Expulsar a este tipo de personas de tu hogar es, de hecho, un ritual simbólico, un acto de purificación interior. Al reconocer en ellas el reflejo de tus propias sombras, no las odias, sino que las trasciendes, y solo entonces tu hogar se convierte verdaderamente en un santuario, no porque esté vacío, sino porque está lleno de conciencia. Pero aquí surge otra pregunta: ¿cómo distinguir la compasión de la complicidad? ¿Cómo amar a otra persona sin permitir que destruya tu equilibrio? Watts ofrece la respuesta. Comprender el sufrimiento no significa invitarlo a tomar el té. La persona sabia observa, comprende y actúa con claridad. No se aísla del mundo, sino que lo recibe a través del filtro de la conciencia. Y ese es el verdadero arte de vivir: abrir el corazón, pero manteniendo el alma protegida. La madurez espiritual comienza cuando comprendes que no eres responsable de la paz de los demás, sino solo de tu propia vibración. Cuando aprendes a proteger tu espacio, no con paredes, sino con tu presencia. Cuando tu hogar se convierte en una extensión de tu lucidez. Watts, en su profunda serenidad, decía que la casa es un reflejo de la mente en forma arquitectónica. Cada habitación representa un aspecto del alma. La habitación del descanso es el cuerpo, la de la vida social es el ego, la del silencio es el espíritu. Y cuando energías discordantes atraviesan estas habitaciones, es la psique la que se ve afectada. El trabajo es interno: limpiar, reorganizar, encender velas donde antes había sombras. Y entonces emerge la visión superior: el hogar como templo, el huésped como espejo y el guardián, tú mismo, como sacerdote de tu propia conciencia. Llega un momento en la vida en que comprendes que proteger tu hogar es proteger tu ser. Lo que llamamos hogar es simplemente la manifestación externa de una realidad mucho más profunda, el espacio interior donde reside el alma. Alan Watts dijo que la conciencia es como una habitación llena de luz. No ilumina algo externo a sí misma, sino que es la iluminación misma. Cuando permitimos la entrada de presencias caóticas en ese espacio, no solo abrimos la puerta principal, sino que abrimos la puerta a la mente. Cada persona que cruza su umbral deja huellas, algunas invisibles, otras vívidas. Algunas elevan la atmósfera como el sonido de una campana lejana, otras la vuelven nebulosa, pesada, como una habitación sin aire. Y lo curioso es que estas marcas no solo están en el espacio, sino también en el tiempo. Hay visitantes que se marchan, pero permanecen presentes. Entras en la habitación días después y aún sientes el eco, la densidad, la leve incomodidad que persiste. Watts lo llamaría el residuo energético de la inconsciencia. El hogar es un organismo vivo. Respira, reacciona, absorbe. Es el espacio donde se materializa tu propia vibración. Y como todo cuerpo vivo, necesita equilibrio, cuidado y purificación constante. No basta con quitar el polvo. Necesitas limpiar tus intenciones, porque el polvo del mundo no es solo material, es psicológico, emocional y existencial. Cada palabra pronunciada en discordia es una partícula que se acumula en los rincones de lo invisible. Watts solía decir que la mente del hombre moderno es una casa llena de muebles que no usa. Y esa metáfora cobra especial relevancia aquí. ¿Cuántas energías, recuerdos y presencias ya ocupan tu espacio interior sin pagar alquiler? ¿Cuántas personas siguen viviendo en tu mente aunque se hayan marchado hace mucho tiempo? El verdadero exorcismo, diría Watts, no es contra demonios sobrenaturales, sino contra recuerdos que se resisten a marcharse. Piensa en cuántas veces has limpiado tu casa por fuera, pero no has logrado borrar las sensaciones que guarda, la huella del visitante quejoso, el peso de la conversación tensa, el eco de la comparación. Todo eso permanece, se impregna en las paredes, en las grietas, en el aire. El espacio, como el cuerpo, tiene memoria, y si no hay purificación, hay repetición. Watts dijo que la energía fluye hacia donde va la atención. Por lo tanto, al aferrarte al recuerdo de quienes te robaron la paz, los mantienes vivos dentro de ti. La mente es un altar y cada pensamiento es una ofrenda. La pregunta es,
¿A quién le ofreces tu altar? Existe una sabiduría ancestral en el silencio que Watts admiraba profundamente. La noción oriental de que la armonía no es la ausencia de conflicto, sino la presencia del ritmo. El hogar no necesita ser perfecto, necesita vibrar al compás del ser. Y ese compás se rompe cuando el ruido externo domina el sonido interno. El quejoso, el vampiro, el artista, el comparador y el dramaturgo. Todos son manifestaciones de la misma discordia, la desconexión de la vida con el fluir natural del presente. Cada uno intenta, a su manera, forzar el curso de la existencia hacia una dirección ajena. El quejoso lucha contra la corriente, el vampiro intenta beberse el río, el artista construye un puente dorado sobre él, el comparador mide su profundidad, y el dramaturgo intenta remover sus aguas para demostrar que aún existen. Pero el río fluye indiferente. No le importa quién lo critique, quién beba de él, quién lo mida ni quién lo perturbe. Simplemente sigue su curso. Watts vio en esto la imagen perfecta de la conciencia despierta. La persona sabia es aquella que fluye con la vida, no porque sea débil, sino porque comprende que luchar contra lo inevitable es la forma más sutil de ignorancia. Y el hogar en este sentido es un espejo del río. Cuando está en armonía, el fluir es libre, el aire circula, la luz entra, el silencio canta. Cuando está contaminado, todo parece estancado, como agua quieta, como una mente atrapada. Por lo tanto, proteger el hogar es un acto espiritual. No se trata de cerrar puertas, sino de cultivar el fluir. Y cultivar el fluir significa ser consciente de lo que entra y lo que permanece. Watts solía contar la historia de un monje zen que barría el suelo a diario, incluso cuando el templo estaba limpio. Un discípulo le preguntó por qué. El maestro respondió: no barro la suciedad del suelo, sino el polvo del espíritu. Así también debería ser el cuidado del hogar. Barremos no solo el polvo físico, sino también las viejas vibraciones que se acumulan. Lo que queda en tu espacio es absorbido por ellas, y lo que tu espacio absorbe, lo respiras. Los humanos modernos viven intoxicados no por el humo ni el ruido, sino por una presencia excesiva, la presencia de pantallas, de palabras, de historias ajenas. Watts diría que nuestras mentes se han convertido en un mercado donde todos hablan y nadie escucha. El hogar debería ser lo opuesto, el antídoto, el silencio, el punto donde el ruido del mundo se disuelve, pero para muchos se ha convertido simplemente en una extensión del caos. La verdadera inmersión comienza cuando empiezas a escuchar tu espacio. Sí, escuchar. Cada habitación habla. La cocina evoca un ambiente de convivencia. El salón, el eco de las conversaciones. El dormitorio, el peso de los pensamientos nocturnos. Sientes cuando algo no encaja. El aire parece no fluir. El cuerpo no se relaja. El alma no descansa. Y esta sensación es el lenguaje del hogar que intenta decirte: aquí hay algo que no encaja. Watts diría que la vida habla en susurros, pero solo oímos gritos. El hogar susurra, y el guardián despierto aprende a escuchar. Cuando el silencio habla, es señal de que la armonía ha regresado. Pero si el silencio pesa, es señal de que lo invisible aún no se ha purificado. Y he aquí una revelación. El hogar ideal no es aquel que está lleno de belleza, sino aquel que está libre de ruido. A Watts le encantó el concepto Dendel Zen japonés, el vacío fértil. El hogar silencioso no está vacío de vida, está lleno de presencia. Es el espacio donde el ser puede respirar sin máscaras, donde el universo se refleja en la quietud. Pregúntate, ¿cuántas de las voces que resuenan en tu mente son realmente tuyas? ¿Cuántas son ecos de viejos conocidos, de viejas comparaciones, de dramas heredados? El proceso de limpiar la casa es el mismo que el de limpiar el alma. Cada objeto, cada recuerdo, cada conexión conlleva energía, y todo aquello que no vibra en armonía con la paz debe irse. Watts dijo: la verdadera libertad consiste en no necesitar nada para sentirse completo. Y quizá eso es lo que nos enseña el hogar.
que la comodidad no reside en las cosas, sino en la ausencia de lo que nos agobia, que la belleza no está en el lujo, sino en la ligereza, que la paz no se adquiere, se cultiva. Así pues, proteger tu hogar es, en esencia, proteger tu mente, y proteger tu mente es honrar la danza de la existencia, porque como el propio Watts dijo con una sonrisa serena, no estás en el universo, eres el universo experimentando un hogar por un instante, y cuando esa comprensión llega al corazón, algo cambia. Dejas de ver el hogar como un refugio y empiezas a verlo como un espejo. Es un reflejo de lo que vibra en tu interior. Si hay ruido afuera, es porque hay ruido adentro. Si hay paz aquí, es porque el universo ha encontrado su reposo en ti. Así pues, cerrar la puerta no es un acto de exclusión, sino de reverencia. No te estás distanciando del mundo, estás preparando el mundo que vive en tu interior. Llega un momento en que la vida, en silencio, exige una postura. No se trata de elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre caos que seduce y a paz que sostiene. Alan Watts dijo que la mayoría de la gente no teme al sufrimiento, sino al silencio que le sigue. Y es precisamente en ese silencio, tras la eliminación del ruido externo, donde emerge el primer atisbo del verdadero hogar, no el espacio de las paredes, sino el espacio del ser. Hasta este punto, has aprendido a reconocer a los invasores de la serenidad, el quejoso, el vampiro, el intérprete, el comparador y el dramatizador. Pero el reconocimiento es solo el principio. Ahora viene la parte más difícil, el acto de arrebatarles el poder que les había sido otorgado. El peligro de estas presencias reside no solo en lo que traen consigo, sino en lo que despiertan en tu interior. El quejoso despierta tu propio cansancio, el vampiro, tu culpa, el artista, tu vanidad, el comparador, tu inseguridad, el dramatizador, tu ansiedad. No son los villanos, sino los mensajeros de todo aquello que aún necesita ser purificado en tu interior. Watts dijo, nada externo puede dañarte realmente, solo aquello que resuena en tu interior. Esa es la clave. Quienes perturban tu paz son, en última instancia, reflejos de las partes de ti que aún vibran en la misma discordia. Por eso, distanciarse de ellos no basta. Es necesario transmutar la frecuencia. No basta con cerrar la puerta. Es necesario cerrar el círculo. Pero aquí comienza el profundo desafío. Aprenderás que el amor, sin límites, se convierte en autodestrucción. La verdadera compasión no consiste en aceptarlo todo. Consiste en discernir qué se puede acoger sin dañar la esencia. Watts observó que la bondad sin sabiduría es una forma refinada de miedo. Y este miedo, el miedo a parecer egoísta, frío o distante, es lo que mantiene a muchos cautivos de las mismas presencias que los agotan. Es el miedo al rechazo disfrazado de altruismo. Llega un momento en el que te das cuenta de que ese dicho no también es una forma de amor, no en silencio el no firme el no, es que no necesite explicación. Este no es el límite entre lo que te fortalece y lo que te debilita. Es en este punto donde despierta el guardián del hogar. El guardián no es ni el asceta que se aísla, ni el moralista que juzga. Es el ser que finalmente comprende que todo es energía y que la vibración que permite define el tipo de vida que florece a su alrededor. Se convierte en el filtro de la realidad misma. Watts lo llamó el arte de la no acción consciente. Wu Wei no se trata de resistencia, sino de armonía. El guardián no lucha contra las fuerzas disonantes, simplemente no vibra con ellas. Imagina una copa de cristal. Si alguien la toca suavemente, resuena con un sonido puro, pero si el contacto es brusco, el cristal no reacciona, permanece en silencio. Así sucede con un ser despierto, no resuena con ruido. Esa es la verdadera fortaleza, no el muro que mantiene las cosas alejadas, sino la frecuencia que no responde. Sin embargo, este estado de lucidez conlleva soledad. El camino hacia la claridad es, por naturaleza, un proceso de desapego. A medida que el guardián fortalece su campo,
Comienza a percibir el distanciamiento natural de ciertas personas. Algunos lo acusarán de arrogancia, otros de frialdad. Pero Watts nos recordó: cuando el río se encuentra con el mar, la corriente lo llama traidor. Quienes viven del ruido no soportan el silencio. Su paz se convierte en el espejo en el que otros ven reflejada su propia inquietud. Y es en esta reflexión donde surge la tensión. El guardián debe resistir la tentación de justificarse, de explicar lo inexplicable, de suavizar el silencio con palabras. Las mentes ajenas exigirán dramatismo, y el mundo exigirá una reacción. Pero Watts dijo que la reacción es el alimento de la ilusión. Cuando dejas de reaccionar, la ilusión se disuelve. En este punto, se experimenta una liberación casi dolorosa. Es la sensación de morir a lo viejo, los viejos lazos, las viejas dinámicas, los viejos hábitos emocionales. Todo lo que antes parecía natural empieza a sentirse disonante. Uno comienza a alejarse no por elección racional, sino por incompatibilidad vibracional. El cuerpo rechaza lo que la mente antes toleraba. El alma siente antes de que la razón comprenda. Watts vio en esto la inteligencia orgánica del espíritu, la sabiduría instintiva que surge cuando el ser vuelve a fluir en armonía con el universo. Y este retorno tiene señales físicas. El aire parece más ligero, el sonido más nítido, la respiración más profunda. El hogar comienza a reflejar esta transformación. Se nota que los objetos se reordenan, que la luz entra de forma distinta, que el espacio por fin respira. Es la energía del discernimiento tomando forma en el entorno, pero la intensidad aún no ha terminado. La vida, generosa e implacable, pondrá a prueba la firmeza de esta nueva frecuencia. Regresarán viejos conocidos, resurgirán conversaciones pendientes, dramas intentarán renacer. Es el universo preguntando: ¿has aprendido de verdad a permanecer en tu interior? Y es aquí donde la conciencia de Watts se convierte en guía. La prueba de la sabiduría es el silencio ante la provocación. No hay nada que demostrar. El guardián no necesita justificarse. Su serenidad es el argumento definitivo. Y cuando el otro se da cuenta de que el juego no tiene adversario, el juego termina. El quejoso no encuentra oyente. El vampiro no encuentra fuente. El artista no encuentra escenario. El comparador no encuentra espejo. El dramaturgo no encuentra escenario. Desaparecen no porque hayan sido desterrados, sino porque perdieron resonancia. La vida, cuando se la deja fluir, tiene el poder de purificarse. Watts dijo: el agua limpia no aparta la suciedad, simplemente la deja asentarse. Así sucede con el ser consciente. No lucha contra el caos, simplemente lo deja reposar hasta que se disuelve. Y entonces emerge la belleza. El hogar silencioso comienza a irradiar una vibración que atrae presencias afines. El espacio, antes contaminado, se transforma en un remanso de armonía. Llegan personas nuevas, pero ahora son diferentes. No buscan absorber, sino compartir. Las conversaciones fluyen con naturalidad. La risa no agota la energía. El tiempo en la casa transcurre lentamente, como si el reloj hubiera olvidado el ajetreo del mundo. Este es el punto culminante de la intensificación, el momento en que el guardián comprende que el aislamiento fue simplemente el intervalo necesario entre una fase de confusión y una nueva forma de comunión. Watts enseñó que, cuando dejas de buscar la armonía, descubres que siempre ha estado ahí. El hogar despierto no es una fortaleza, sino un campo magnético de conciencia. Pero este estado no es permanente si no hay vigilancia. La mente es una puerta que se abre y se cierra con cada pensamiento. Cada emoción es un golpe en la madera. Y el guardián debe escuchar atentamente. ¿Quién pide entrar? ¿El miedo disfrazado de amor? ¿La culpa disfrazada de empatía? ¿La comparación disfrazada de amistad? Watts advirtió: el ego tiene 1000 voces y todas dicen: solo quiero ayudar. Se requiere una claridad implacable para reconocer el disfraz. El mundo no cesará en sus intentos de entrar. El ruido es insistente,
Pero a medida que tu conciencia se profundiza, las visitas pierden su poder. Ya no necesitas cerrar puertas. El campo energético mismo se encarga de mantenerlas puras. Y entonces, por primera vez, sientes lo que Watts llamaba la paz que no depende del mundo. Es una paz sin objeto, sin causa, sin justificación. No viene de fuera ni se ve perturbada por lo que viene. Es el silencio original, el mismo que existía antes de las palabras, antes de las visitas, antes de la casa. Y comprendes, con una sonrisa serena, que la protección no se refería al espacio, sino al ser. La intensificación culmina cuando el hogar y su habitante se funden en uno solo. Ya no existe ni dentro ni fuera. El guardián y el templo son lo mismo. Y en ese instante, el ruido del mundo se convierte en el lejano sonido de algo que jamás podrá perturbar el centro. Watts concluía serenamente: cuando el lago está en calma, incluso el trueno se convierte en música. Llega un punto en que el silencio deja de ser la ausencia de sonido y se convierte en una presencia viva, un espacio que lo contiene todo. Alan Watts dijo que la paz no es lo opuesto al ruido, sino la comprensión de que el ruido también forma parte de la música. Y cuando por fin lo comprendemos, algo profundo se disuelve. La tensión entre el interior y el exterior desaparece. El hogar deja de ser el lugar donde nos escondemos del mundo y se convierte en el lugar donde el mundo encuentra reposo. Durante mucho tiempo, creímos que proteger el hogar significaba construir muros, mantener a la gente alejada, controlar quién entra y quién sale. Pero la lección final revela otra dimensión. La verdadera protección no es exclusión, sino vibración. Ninguna presencia discordante puede permanecer donde reina la conciencia despierta. Watts dijo que el mal no se expulsa por la fuerza, sino por la luz. Y la luz es atención plena, la mirada que ve sin juzgar, que acoge sin confundirse. Mira a tu alrededor, observa el espacio que te rodea. Cada objeto tiene una historia, cada rincón guarda un eco, cada pared contiene el sonido de algo que ya se ha dicho. Tu hogar es el mapa de tu mente. Los lugares donde reina el desorden son las regiones del alma que aún no han encontrado la paz. Los rincones más limpios y silenciosos son aquellos donde el ser ya se ha entregado a la aceptación. Watts comparó el hogar con la conciencia. Así como ordenas una habitación, también puedes ordenar tus pensamientos. Pero para ello, primero debes ver el desorden. Esta comprensión lo cambia todo. Empiezas a darte cuenta de que el hogar es, en realidad, el cuerpo de tu alma. Cada energía que entra es una visita a la mente. Quien se queja es el eco de tu propia resistencia. Quien se comporta como un vampiro, el reflejo de tu necesidad. Quien actúa, el espejo de tu ego. Quien se compara, el reflejo del miedo a no ser suficiente. Y quien crea dramas, el espejo de tu inquietud. Protegerte de ellos es protegerte de ti mismo, o más precisamente, protegerte de las partes de ti que aún creen que deben luchar para existir. Watts dijo: la vida es como el océano, puedes resistir las olas o aprender a flotar. El hogar despierto es el cuerpo que ha aprendido a flotar. Ya no necesita resistir, ya no teme al ruido, porque ahora forma parte del sonido de la vida. Ya no teme al caos, porque ahora es solo una de las formas de movimiento. Ya no teme a las visitas, porque la energía de cada presencia se reconoce, se observa y se disuelve sin esfuerzo. En este punto, el guardián y el templo se funden. Ya no proteges un lugar, sostienes una frecuencia. El hogar se transforma en un mandala, una arquitectura viviente del espíritu. La puerta ya no es una barrera, sino un símbolo. Todo lo que entra es lo que puede permanecer, todo lo que no resuena sale sin conflicto. Y esto no requiere control, solo presencia. Cuando Watts hablaba del estado de iluminación, solía decir: no eres un observador separado del mundo, eres el universo contemplándose a sí mismo. El hogar iluminado es la expresión física de esta verdad. No es el lugar donde termina el universo, sino el lugar donde reposa para contemplarse. Las paredes se convierten en límites solo para el cuerpo.
Para la conciencia, son porosas, translúcidas, transpirables, y de repente lo comprendes. Todo lo que buscabas siempre estuvo ahí. La serenidad no consistía en alejar el mundo, sino en entender que nunca estuvo realmente fuera. La paz no consistía en controlar lo que entra, sino en comprender que nada puede entrar ni salir de alguien que es ilimitado. El hogar es un espejo de la totalidad. Cuando hay paz en él, el universo entero se aquieta a su alrededor. Pero esta paz no es inercia. Vibra, palpita, canta suavemente. Es el sonido de la reconciliación con la existencia. Es el momento en que el aire parece más ligero, cuando el tiempo pierde su prisa, cuando el simple acto de respirar se vuelve sagrado. Y en ese instante, lo cotidiano se transforma en revelación. El sonido del viento es el mantra del universo. El resplandor de la tarde es la mirada divina. La taza, el suelo, el lejano canto de un pájaro, todo se convierte en el mismo silencio que se expresa de mil maneras. Watts diría, la iluminación no consiste en convertirse en algo nuevo, sino en ver con claridad lo que siempre fue. Y eso es precisamente lo que sucede cuando el hogar se purifica. No te conviertes en otra persona, simplemente dejas de estar dividido. Mente, cuerpo y espacio circundante vibran al unísono. El drama se disuelve, el esfuerzo desaparece, solo queda el fluir. Y es en este fluir donde nace la sabiduría suprema, la comprensión de que el verdadero peligro nunca residió en quienes entraban, sino en la inconsciencia con la que se abrió la puerta. Cuando la conciencia despierta, ninguna presencia es peligrosa, porque nada externo puede alterar el equilibrio de quien ya es íntegro. El hogar, entonces, deja de ser un lugar que proteger y se convierte en un reflejo de lo eterno. Te das cuenta de que puedes invitar al mundo entero y nada se pierde. Puedes abrir las ventanas y dejar que el viento entre y el centro permanece intacto. Puedes oír el ruido exterior y aún sentir la música interior. El guardián descansa porque finalmente ha comprendido que ya no hay nada que guardar. Watts concluye, cuando comprendes que es el espacio en sí mismo y no los objetos que contiene, lo que hace que toda la vida se sienta como un hogar. El círculo se cierra. Empezaste intentando alejar el ruido y terminaste descubriendo que el silencio siempre había estado ahí. Solo necesitabas recordarlo. Ahora, respira. Mira a tu alrededor. Contempla el hogar como realmente es. No solo el lugar donde vives, sino el espacio donde el universo reposa en tu forma. Y si estas palabras te conmovieron en silencio, deja que florezcan. Dale a me gusta, comenta con tus reflexiones y suscríbete al canal para que este mensaje siga llegando a más hogares, dentro y fuera de casa. Porque, al fin y al cabo, la forma más elevada de sabiduría consiste en vivir de tal manera que tu propio hogar se convierta en un espejo del infinito.